La idea es captar la mayor cantidad de algunos tips en neurología. Bueno, la primera pregunta nos da 5 alternativas y espero que llegue alguna de ellas. Por ejemplo, Balint y Antón son síndromes occipitales. Habla de ceguera cortical. Ceguera cortical significa que el ojo está bien, el Parkinson número 2 está bien, pero las radiaciones ópticas que llegan al occipital están dañadas y el paciente aparentemente no ve o le llaman ceguera cortical. ¿Cómo se denomina el síndrome que cursa con agrafia? Agrafia es no poder escribir, agnosia digital es no saber cómo se llaman sus dedos. Señor, ¿cómo se llama este dedo? No sé. Este, no sé. Ustedes saben que es pulgar, índice o meñique. El paciente no sabe y eso se llama agnosia digital. Confusión derecha-izquierda, ¿no? Y no calcula bien. Esta es una tetrada muy característica en neurología que se llama síndrome de Hertzmann. Es un síndrome parietal. La respuesta es la B, Hertzmann, pero vuelvo a decirle, le da alternativas para que ustedes aprendan. Si es que saben, Korsakoff es un tipo de amnesia que empieza con confabulaciones. K de Korsakoff, K de confabulaciones para la mnemotecnia y la deficiencia de vitamina B1 o beriberi y se ve generalmente en alcohólicos. Entonces, si tienen un caso de alcoholismo por ahí, deficiencia de vitaminas, amnesia tipo Korsakoff es una de ellas asociada a confabulaciones. Confabular significa inventar historias. Síndrome de Reye es un problema más de hepatopatía, ¿no? Asociado a encefalopatía por consumo de pastillas, medicamentos. Balin y Antón, como les decía, son síndromes occipitales. La lesión del área 8, no solamente es el área 8, también puede ser el área 6, algunos asocian 6 y 8. Bueno, yo ni bien leí el área 8, yo me acordé de los ojos, ¿no? Más o menos la mnemotecnia es el 8, lo ponen así en horizontal, acuérdense de los ojos, ve los ojos en forma bilateral, y traté de buscar eso en la respuesta y sí había, o sea, estaba como que relativamente sencilla esta pregunta, si sabían que 8 era ojos. Eh, 4 es motor. El área de Broman 4 es motor, movimiento. El área de Broman 1, 2, 3 es sensibilidad. Sensibilidad. Sensibilidad significa las vías sensitivas que van de la punta del dedo hasta el lóbulo parietal. Esto de las áreas son las áreas corticales. Hay hasta área 45, por ejemplo. Eh, podrían preguntar el 4 que es motor, 1, 2, 1, 2, 3 que es parietal y el 8 que es los movimientos de la mirada conjugada. Lesión de tercer par no. Cuando usted tiene lesión de tercer par, el problema es el mesencéfalo, porque del mesencéfalo sale el tercer par craneal. Y tercer par craneal empieza con T y la mnemotecnia es tosis palpebral, tosis. Obviamente, pues ustedes me van a decir que tosis empieza con P, pero para la mnemotecnia, tercero es tosis. T de tercero, T de tosis, tosis palpebral, midriasis y diplopia. Ellos ven doble. Ven doble porque el tercero que mira de frente ya no está bien y gana el sexto. Y como gana el sexto, hace un estrabismo de una manera divergente. En vez de ver así, ve así. Ese estrabismo divergente, porque el sexto ganó en una lesión del tercero, hace que el paciente vea doble. Entonces la palabra diplopia, que es muy frecuente, es una alteración del tercero, del cuarto y del sexto. Diplopia no tiene nada que ver con el segundo par craneal. El segundo par craneal es visión, agudeza visual, es como uno ve. En cambio, el tercero, cuarto y sexto son los oculomotores y el síntoma es diplopia. Importante también, diplopia, porque es muy frecuente el síntoma y no sabemos qué estamos evaluando. Ataxia, no, en general, la ataxia es una alteración de la coordinación, ¿no? Una alteración de la coordinación. No. Ceguera cortical, síndrome de Balin o síndrome de Antón. Eh, hay una arteria que se llama la arteria calcarina.
Esta arteria calcarina con C pasa por una cisura que se llama la cisura calcarina. Está sencillo también eso. Y eso ustedes lo ven cuando parten el cerebro por la mitad, cuando hacen una visión medial. En una vista medial, donde ven el cuerpo calloso, ustedes ven cómo se separa el lóbulo parietal del occipital. No se separa, ¿no? Hay una rayita ahí que le llaman a una cisura parieto-occipital. Eso nunca le van a preguntar, ¿no? ¿Cuál es la cisura que separa el parietal y el occipital? Difícil que les pregunte, porque la respuesta es parieto-occipital. Pero sí, dentro del lóbulo occipital hay otra rayita que se llama la cisura calcarina. La cisura calcarina entonces forma parte del lóbulo occipital, que se ve por la parte medial. Por ahí pasa la arteria calcarina y cuando se obstruye o se infarta, produce el síndrome de Antón o las famosas cegueras corticales. Generalmente son bilaterales. Anosognosia es negar la enfermedad. No tiene nada que ver con el 8. La respuesta entonces es desviación de la mirada hacia el hemisferio. Bueno, déjà vu o jamás vu, cualquiera de los dos, son síndromes epilépticos, ya están caracterizados así, ¿no? Jamás lo he visto o en alguna vez lo he visto en el déjà vu, ¿no? Esta situación me pareció haberla vivido anteriormente. Eso que a veces nos ha podido pasar, se ve en pacientes con síndromes epilépticos con frecuencia, ¿no? Y a veces el médico cataloga como algo psicológico, psiquiátrico. ¿Por qué? Porque para ustedes convulsionar es caerse y moverse, eliminar un poco de saliva y pérdida de esfínter. Eso no es convulsionar, porque hay varios tipos de síndromes epilépticos y uno de ellos es el déjà vu. El déjà vu es la sensación de que ya lo ha vivido y se ve generalmente en síndrome de un lóbulo que es muy frecuente para la epilepsia. O sea, el lóbulo que generalmente se asocia a epilepsia es el lóbulo temporal. Cada vez que ustedes escuchen la palabra lesión del lóbulo temporal, por ahí puede haber alguien que está convulsionando o teniendo una crisis epiléptica. Y la crisis epiléptica puede darse no solamente, como les decía, al caerse, podría ser también un olor desagradable que se llama cacosmia. La cacosmia es característico de un lóbulo temporal también. Entonces, cacosmia, déjà vu, jamás vu, todo esto es síndromes epilépticos. Hay una enfermedad que se llama la esclerosis mesial temporal. Esclerosis mesial temporal. Es un tipo de epilepsia refractaria. En la zona del lóbulo temporal se ha esclerosado y ahí ustedes tienen varias convulsiones y es el inicio de una convulsión y vuelve a convulsionar el paciente y se llama epilepsia refractaria. El lóbulo parietal se asocia a sensibilidad, el lóbulo occipital a visión, el lóbulo frontal a alteraciones cognitivas y personalidad. Cuando ustedes quieren resolver un problema, la inteligencia se basa también en el lóbulo frontal. El lóbulo frontal también se basa en que es la parte motora, porque el área de Broman 4 que le decía está por delante de la cisura de Rolando y todo eso es frontal. El lóbulo que tiene mayor volumen es el lóbulo frontal también, ¿no? El lóbulo de mayor volumen es el lóbulo frontal. Y el lóbulo que tiene, ¿cuál es la localización más frecuente de los tumores cerebrales? Es el lóbulo frontal también, más que todo por volumen. Lo mismo sucede en la médula espinal. La médula espinal, que es como una cintilla de 45 centímetros, ustedes les preguntarán cuál es la localización más frecuente de tumores espinales. Si esto es el cervical, 5, si esto es el dorsal, 12, por abajo el lumbosacra, por lógica, ¿cuál creen que es la localización más frecuente? Dorsal. Es igual a lo que sucede en la longitud, mayor volumen, igual es en el cerebro, el lóbulo frontal. Tronco cerebral es todo lo que es pares craneales. Y cuando ustedes evalúan la cara, eso es tronco cerebral. ¿Qué se evalúa la cara? Cierre fuerte los ojos, hágale el reflejo pupilar, muéstreme sus dientes. Eso es tronco encefálico. En bulbo es la parte inferior del tronco encefálico. Cuando el paciente se enclava, hay una lesión de bulbo y el paciente puede fallecer por paro respiratorio. Esta pregunta, la 4, es una pregunta más de conocimiento nada más. ¿Sabes o no sabes? Es difícil, de verdad, a veces descartar cuando vienen preguntas así. En general, yo les podría decir que las afasias más académicas o lo que más se dicta en clases es la de Broca y la de Wernicke. La de Broca
Los americanos hablan de broken speech. Broken es un lenguaje partido o entrecortado. Son pacientes que no pueden decir más de 5 palabras juntas, eso es broca. Y articulan más las palabras, articulan mal. La afasia de Wernicke, los americanos hablan de wordy speech. Wordy es el palabreo, el que habla muy rápido pero no se le entiende. La afasia de Broca es más frontal, la afasia de Wernicke es más parietal, la afasia de Broca es más motora, la afasia de Wernicke es más sensitiva. Así lo separan y eso es lo académico. Qué lindo sería si pregunten a veces lo académico, pero acá le han preguntado cuál es la más frecuente. Y haciendo análisis de lo más frecuente es que el paciente no pueda nominar objetos. El paciente le dan un lapicero y dice lepizaro, o le dan un reloj y le dice tatú. El lepizaro se llama parafasia, lepizaro, cambió algunas sílabas, y el tatú se llama neologismo, cambió toda la palabra. Entonces hay personas que utilizan parafasias, que cambian algunas letras o algunos sílabos, y hay personas que utilizan, cambian toda la palabra, se llama neologismos. Estos son tipos de afasias, ¿no? Se encuentran las... Una afasia global es un paciente que no entiende, pero tampoco expresa, es global. Las afasias globales generalmente terminan en afasias anómicas, o sea, empiezan con afasia global, el paciente tiene una afasia, no puede hablar. Por cierto, las afasias globales se ven generalmente en los EBC isquémicos, ¿no? Cuando uno habla de afasia, yo tengo que ver en un EBC isquémico. Pero un EBC isquémico tipo embólico también es característico. Cada vez que ustedes escuchen la palabra afasia, esto es un EBC isquémico embólico hasta que no se demuestre lo contrario. Si ustedes diagnostican bien afasia, cuando alguien le dice, paciente tiene afasia, ustedes tienen que pensar en un EBC embólico, fibrilación auricular, alteración carotidia, hasta que no se demuestre lo contrario. Tiene que estar en el lado dominante, o sea, en el hemisferio izquierdo. En el hemisferio izquierdo. Eso es una afasia, ¿ya? Es una isquemia en el lado izquierdo. Al inicio, algunas afasias embólicas son afasias globales o totales. Señora, ¿cómo se llama? Cierre sus ojos, levante las manos y no nos entiende nada. ¿Qué es esto? Y no nos dice nada. Como si estuvieran mudos o quizás sordomudos. Y eso se llama afasia total. Pero estos pacientes van mejorando con el tiempo y van llegando a afasias nominales. En algún momento pueden entender poco, pero quedan con su anomia. La afasia transcortical es más sensitiva también. Pacientes pueden repetir algunas palabras. Son más raras, ¿no? La más frecuente es la anómica. Es una afasia anómica que no puede nominar. Nominar significa dar un lapicero y le dicen lepizaro, dar un reloj y le dicen tatú. O sea, uso de parafasias y de neologismo. Acá pregunta de farmacología, realmente, ante un cuadro de intoxicación por opiáceos, el tratamiento, ¿sí? ¿Anómica? ¿La ven? Lo más frecuente es la anómica, la afasia anómica. Muy bien. Me pasé a la 5, la paratonía. La palabra para es ambos. Por ejemplo, paraparesia es debilidad en ambos miembros inferiores, ¿no? Paratonía es cuando se vuelven duro o el tono está aumentado en los miembros inferiores. Los miembros inferiores van a la inervación desde la médula espinal. Cada vez que alguien tiene paraplegia o paraparesia, eso es médula espinal. La médula espinal produce aparte alteración esfinteriana, alteración motora y alteración sensitiva. Es bien difícil que la médula se lesione por sí sola y solamente tenga lesión motora. Es casi imposible, a no ser que sea un HTLV1. El HTLV1 es una alteración medular, solo motor nada más, ¿no? Le llaman paraparesia espástica tropical. Ustedes le hincan, le duele, ¿no? Pero ustedes le sacan Babinski, este hiperrefléxico, este espástico, o sea, es todo un medular. En cambio, los pacientes que tienen médula por un traumatismo tienen su paraparesia o paraplegia, tienen su alteración esfinteriana, o sea, tienen su globo vesical, por ahí su sonda de Foley permanente. Tienen también un nivel sensitivo. Cada vez que ustedes escuchen la palabra nivel sensitivo, eso es médula espinal, nivel sensitivo, ¿no? Pero hay una parte del cerebro que podría simular una lesión medular, ¿ok?
escucha lo que voy a decir, hay una parte del cerebro que podría simular. Es el homúnculo de Penfield, que ustedes ven solamente la cara y el brazo en la parte cortical. No ven las piernas porque las piernas están en la parte media. Cuando ustedes dibujan el homúnculo, la parte de cara y brazo está en la parte cortical. En cambio, la pierna está en el lado medio. Cuando ustedes unan esas dos piernitas, eso se ve en el lóbulo frontal. Lóbulo frontal. Entonces, las paratonías generalmente son síndromes frontales, porque todo lo que es occipital es visión, todo lo que es parietal es sensibilidad, y lo que es corteza es brazo y cara, brazo y cara. Pero no, las piernas solas están en la parte medial y esa es la zona frontal, en la zona medial. Si le quiero dar un dato más, hay una arteria que irriga esa zona y es la arteria cerebral anterior. Pregunta de examen bien frecuente, porque casi todas las arterias cerebrales medias producen hemiparesia. Y es fácil, cuando ustedes tienen hemiparesia dicen esta es una arteria cerebral media. Pero cada vez que ustedes tengan una paraparesia o una hemiparesia primero crural, solo la pierna nada más, es ahí cuando ustedes tienen que pensar en la arteria cerebral anterior. Entonces las preguntas pueden venir de esa manera también. Aquí le están dando unas preguntas, más que todo es sabe o no sabe qué cosa es una paratonía. Pero también les podrían preguntar un paciente de 74 años, hipertenso, diabético, fumador, con colesterol elevado, que viene súbitamente con un déficit motor a predominio crural. Crural es piernas, ¿ok? A predominio crural. Todo lo que es crural es piernas, eso se llama lóbulo frontal, la parte medial, arteria cerebral anterior, o también llamado la ACA, que no es lo más frecuente, porque lo más frecuente, como le decía, es la hemiparesia a predominio facio-braquial, o sea, cara y brazo. O sea, que no pueda mover mucho el brazo ni la cara, pero sí levanta algo la pierna. ¿Ya? Eso es lo más frecuente, 80%. Eso es lo más fácil. Si les preguntan eso, bienvenido sea. Se llama arteria cerebral media. La arteria cerebral media es lo más frecuente. Pero ustedes tienen que aprender lo menos frecuente por si acaso les preguntan. La ACA. La ACA es crural, piernas. Lo menos frecuente también es el vértebro basilar. Vértebro basilar significa las partes posteriores. Generalmente no hay problema de hemiparesia, es más inestabilidad. O, como yo le decía en la mnemotecnia, B de vértebro, B de vértigo. Vértigo, B de vértebro y B de vómito. El paciente viene con vértigos y vómitos, ¿no? Y la inestabilidad. Eso es arteria vértebro basilar. Entonces, también hay que saber el síntoma para ver aquí cómo podemos utilizarlo. Entonces, una paratonía, que es una espasticidad de las piernas, se ve en síndromes frontales. Los síndromes parietales son más sensibilidad, los síndromes occipitales más visual, los síndromes temporales, aparte de memoria, porque ahora la memoria no solo está en el lóbulo temporal, la memoria nos enseñaba mucho en pregrado, memoria es igual al lóbulo temporal, pero ahora memoria también es lóbulo frontal, memoria es lóbulo occipital y lóbulo parietal, hasta memoria es cerebelo, porque la capacidad de captación de información está en la corteza cerebral, pero antes se creía que era mucho la memoria. También ese síndrome epiléptico en los temporales, síndrome epiléptico, y el síndrome de desconexión se llama la lesión a nivel de cuerpo calloso, desconexión. Muy bien, pasamos a las 6. Esta es una pregunta de farmacología ante un cuadro de intoxicación por opiáceos, ¿no? Esto es más fármaco. Corticoides no. Los corticoides relacionados a neurología producen miopatía. Miopatía significa músculo, patía, enfermedad. Es una enfermedad del músculo y tiene las características de tener una debilidad y el dolor. Pero generalmente las miopatías, la mnemotecnia es dedo, es debilidad y dolor, ¿no? Me duele los músculos y estoy débil, eso es miopatía. Y si ustedes le piden CPK, sale elevado, ¿no? Eso es miopatía. Miopatía, también la mnemotecnia mios, pato, camina como pato. La forma de caminar es como un patito. Y tienen el signo de Gowers, cuando se van a incorporar de forma de cuclillas, no pueden porque se trepan sobre sus rodillas. Ese signo de Gowers es característico de la miopatía. Pero los corticoides producen miopatía, pero una de las características del corticoide es que no eleva mucho o no eleva casi nada el CPK,
es una miopatía que se diagnostica por electromiografía nada más. El CPK puede estar normal, ¿ya? Ese es corticoide. Inmunoglobulinas es un tratamiento generalmente para Guillain-Barré. Guillain-Barré tiene dos formas de tratamiento: la plasmaféresis, recambio plasmático, y las inmunoglobulinas. Acá está abajo la plasmaféresis. Plasmaféresis se utiliza en Guillain-Barré, sobre todo cuando la progresión es muy rápida. En 48 horas se llega de una paraparesia a una cuadriparesia o hay problemas de ventilación. Tratamiento, plasmaféresis. Está contraindicado en el Guillain-Barré los corticoides. Antes, hace 10 años, al paciente con Guillain-Barré le daban corticoides, ahora ya no es necesario. Quizás la indicación de corticoides es en el shock medular, cuando alguien tiene un golpe en la médula espinal y usted tiene que darle metilprednisolona en bolo. Sería una indicación muy buena. También en la esclerosis múltiple en el brote de esclerosis múltiple. Brote significa un síntoma. Brote de esclerosis múltiple, ahí pueden dar corticoides. Hay dos alternativas, la respuesta es naloxona, ¿no? Pero este es más fármaco, naloxona la C. En la valoración clínica del coma son importantes los siguientes datos. Coma es una parte de las funciones del trastorno de conciencia. Por ejemplo, ¿qué es conciencia? Conciencia es dormirse, estar más que dormido, o sea, dormirse significa somnoliento, más que dormido significa estuporoso. Y el otro viene coma, o sea que es un estadio. Ustedes están despiertos, pero eso a las 11:30 de la noche están somnolientos. ¿Ya? Eso se llama somnolencia, que se despierta, señora, ¿cómo está? Y se levanta. O le tocan ustedes de una manera suave, estímulo táctil, y se levanta. Pero estupor, la mnemotecnia, se despierta dolor. Estupor se despierta dolor. El estuporoso tienen que hacer ustedes dolor intenso. Se despierta. En cambio el coma no. El coma, por más que le hagan dolor, no se despierta. Pero hay otras formas de evaluar coma. Dice, yo no puedo examinar al paciente porque está en coma. Mentira. Ustedes sí pueden examinarlo. Uno de ellos es mirar las pupilas, por ejemplo. Tienen que mirar las pupilas, a ver si están chiquititas, o sea, mióticas. Las pupilas puntiforme, P de puntiforme, se ve en protuberancia. Entonces ustedes van sacando datos. O si hay midriasis, por ejemplo. M de midriasis, M de mesencéfalo. Midriasis, mesencéfalo. O si hay anisocoria, puntito y una dilatación. Está enclavándose en el uncus. O sea, todo da información. Entonces, en coma yo creo que ustedes deben hablar bien las pupilas. Una cosa es evaluar las pupilas. Otra cosa que pueden evaluar es la respuesta motora también, ¿cierto? La respuesta motora. Porque ustedes le hacen un dolor intenso y pueden hacer dos respuestas motoras. Hacer esto como un perrito, miren, se llama decorticación. Decorticación. Y lo otro es hacer esto hacia atrás, una rotación externa, se llama descerebración. Para no confundirlos mucho, decorticar es sacarle la corteza y descerebrar es sacar todo el cerebro. Entonces la lesión de decorticación es más arriba que la de descerebración. ¿Ok? Usen la lógica nomás, decorticar, sacar la corteza. La lesión está por encima del tronco. Descerebrar, lesión en mesencéfalo, porque están sacando todo el cerebro. Y esa es la posturas. Decorticación, flexión, y descerebración, extensión. Entonces sí, la respuesta motora ayuda. Algunos también pueden retirar el dolor. Eso está bien. Dice, localice y retire el dolor. Está muy bien. El movimiento, motilidad ocular también, porque puede haber estrabismos. Si hay un estrabismo, por ejemplo, hay dos tipos de estrabismo. El estrabismo convergente, mírenme a mí, está en la vista, y un ojito se metió, convergente. ¿Por qué se metió? Vamos a razonar. Porque ganó el tercero, porque el tercero mira hacia la nariz. En cambio el sexto, recto externo, mira hacia afuera. Entonces como ganó el tercero, hizo un estrabismo convergente, bien frecuente en hipertensión endocraniana, porque la hipertensión endocraniana produce una lesión del sexto par craneal, o sea, no puede mirar hacia afuera. Entonces, el par craneal que más frecuentemente se daña en hipertensión endocraniana es el sexto par craneal y produce diplopia. ¿Estamos de acuerdo con la diplopia? Diplopia dijimos que veía tercero, cuarto y sexto, ¿sí? B doble, pero también hace un estrabismo convergente. Les da información. En cambio, el estrabismo divergente, hacia afuera, vamos a razonar, jaló hacia afuera el sexto, ganó el sexto, el tercero perdió. Entonces hay una lesión del tercero, más es mesencéfalo. Tercero es más es mesencéfalo. Muy bien.
Patrón respiratorio, sí, sobre todo puede haber apneas o puede haber alteraciones a nivel de bulbo raquídeo, que en inglés, los que leen en inglés, se traduce como médula, doble L. Médula es bulbo raquídeo en inglés, médula oblongata. Y las pupilas ya habíamos hablado. Bueno, acá por descarte, creo que acá ayuda bastante el descarte. Acá sí, la alteración sensitiva no se evalúa en coma. En las lesiones protuberanciales es parte del tronco encefálico. Hay tres partes en el tronco encefálico. Yo digo, tronco encefálico, T de tronco, T de 3. Lo partimos en tres al tronco. El primero es la que tiene forma de mesa. ¿Cómo se llama la que tiene forma de mesa y está arriba? Mesencéfalo. Lo segundo es que protruye, la que protruye, que está hinchadito. La que protruye es la protuberancia. Y lo que está abajo es el bulbo raquídeo. ¿Cuántos pares craneales tenemos? 12. Entonces hacemos una división de 12 entre 3. Y esto es para que ustedes conozcan los pares craneales. 12 entre 3 es 4. Le damos 4 pares craneales a cada parte del bulbo raquídeo, a cada parte del tronco. Empezamos por el bulbo, ¿ya? Digan 12, 12, 11, 10 y 9. Eso es bulbo. ¿Estamos? También le llaman pares craneales bajos. Digan 8, 8, 7, 6 y 5. Eso se llama protuberancia. ¿Ok? Y eso les ayuda bastante cuando van a resolver una pregunta de pares craneales. Solamente dividan 2 entre 3 y hacen la respuesta. Digan 4, mesencéfalo, 4 y 3. El 1, tenemos una sola nariz, va directo al cerebro, directo al lóbulo temporal. Y el 2, tenemos 2 ojos, va directo al lóbulo occipital. O sea, el 1 es olfatorio y el 2 es óptico o visual. ¿Ok? Esto va directo al cerebro. Entonces acá nos preguntan protuberancia. Entonces cuando hay lesión protuberancia, yo puedo pensar en lesión del quinto, del sexto, del séptimo, del octavo. O si quisiera traducirlo en la parte clínica, lesión del quinto puede haber alteración de la sensibilidad de la cara, puede haber reflejo pupilar, porque el reflejo pupilar es quinto 1. Reflejo pupilar, cuando le ponen ustedes la pupila en el algodón en la pupila es quinto 1. Eso es troncoencefálico, protuberancia. Sexto par craneal, si tengo un estrabismo, por ejemplo, convergente y diplopia. Séptimo par craneal, si tengo parálisis facial. Octavo par craneal, si tengo hipoacusia o tengo nistagmus. Por eso les divido 2 entre 3, para que ustedes digan, le están preguntando a ustedes protuberancia. Entonces, ¿qué más puede ser la protuberancia? No se olviden que también las vías motoras bajan de la área de broma número 4 del homúnculo, bajan hasta el dedo gordo y pasan por tronco encefálico. Por la parte tronco encefálico que pasa es la parte anterior. O sea, el tronco encefálico, mesencéfalo, protuberancia y bulbo, por la parte anterior pasa la vía motora. Si ustedes lesionan la vía motora, también va a haber déficit motor. Vamos a tratar de... Igual sucede con sensibilidad, hacer mnemotecnia ya. Dice, alteración de la motilidad ocular. Si está lesionado el sexto, ¿puede haber alteración de la motilidad ocular, sí o no? Sí. Hemiparesias, dice. Hemiparesias o cuadriparesias si hay lesión de la parte motora a nivel protuberancia. Protuberancia también pasa a la vía motora, no se asusten, pasa. Parálisis facial. ¿Puede haber parálisis facial? Sí. Y alteración sensibilidad, hipoestesias. Cuando dice contralateral es porque hay una hipoestesia en la cara, pero pasa la vía contralateral la hipoestesia en el brazo y pierna izquierda. Eso se llama un síndrome alterno. Entonces, cuando ustedes escuchen tronco encefálico, tienen que también aprender lo que son los síndromes alternos. Síndrome alterno significa, 1, síndrome de Weber. 2, síndrome de Miller-Gubler. Miller con doble L, LRD, Gubler. 3, el síndrome el vulvar bajo. Ya, ahorita se me viene el nombre. Bueno, el de arriba, Weber primero, Weber o Weber, ¿eh? Se pronuncia Weber en americano, en alemán, pero Weber también lo escribimos. Es el tercer par craneal, tercero. Estamos en mesencéfalo, tercero. O sea, ¿qué cosa hay acá? Tosis. ¿Verdadero o falso? Tercero, ya. Midriasis, porque mesencéfalo es midriasis, se dilató. ¿Ok? También puede haber por ahí una dificultad oculomotora, ¿no?
Y ustedes levantan las dos manos y sucede esto, ¿eh? Hay una hemiparesia, miren. O sea, hay un tercero de este lado, del lado derecho, y hay una hemiparesia del lado izquierdo. Eso es un síndrome alterno. Síndrome alterno. Porque la decoración es en bulbo más abajo, por eso que hay un síndrome alterno. 2. Miller-Gubler. Miller-Gubler. Parálisis facial, por ejemplo. Tienen una parálisis facial de la cara. ¿Okay? De un lado, imagínense, lado derecho. Levantan las dos manos y pasa esto. Es un síndrome alterno. Y el tercero es Wallenberg, ¿no? El tercero es Wallenberg, o se escribe Wallenberg, es el de bulbo. Y en bulbo, lo que usted más bien es una hipoestesia en la cara, sensibilidad, y una hipoestesia también en el lado contralateral. Pero estas hipoestesias en Wallenberg es quinto par craneal, la hipoestesia, todo lo que es sensibilidad es quinto. El núcleo del quinto es tan grande que va de bulbo protuberancia. O sea, protuberancia también hace sensibilidad de cara, pero porque el núcleo del trigémino es grande, es largo, está en protuberancia y bulbo. Entonces, los americanos, los franceses ponen nombres, muchos nombres, y la escuela generalmente en Perú también es de epónimos. No voy a hacer que pregunten Weber, por ejemplo. Weber, tercer par craneal. Miller, séptimo par craneal. Wallenberg, abajo es pares craneales bajos, ¿no? Es 11, 12, 9. Pero los americanos no. Ellos le dicen síndrome alterno superior, síndrome alterno medio y síndrome alterno inferior, que me parece que es la forma más práctica. Pero ustedes tienen que saber los dos. Si les hablan de síndromes alternos, tienen esas tres características. ¿Ya? Alterno superior, o sea, mesencéfalo, medio, protuberancia y bajo, vulvar. Bueno, yendo a la pregunta, las pupilas midriáticas se ven en mesencéfalo. En cambio, las pupilas puntiformes, o sea, unos puntitos, ¿dónde lo ven? Protuberancia, ¿no? Eso también hay que aprender, ¿no? P de protuberancia, P de puntiforme, M de mesencéfalo, M de midriasis. 9. De las siguientes etiologías, la más frecuente de etiología del coma, ¿no? La respuesta es la A, ¿no? El insecto era, ¿no? Esta es una pregunta similar a una pregunta del MIR, ¿no? Hay una pregunta del MIR, dice, la causa más frecuente de coma es, y yo respondía, me acuerdo, en pregrado, yo respondía, sí, pues fácil, pues la causa más frecuente es una lesión en el cerebro, ¿no? Y ahí abajo decían lo del MIR, ¿no? Bueno, las intoxicaciones alcohólicas es lo más frecuente que sucede en España, decían. Pero igual acá también, ¿no? O sea, bueno, ustedes están vivos ahorita, pero ayer me imagino mucha gente se ha tirado su tranca y hoy están durmiendo, muchos de ellos. Eh, es Cuando uno ingiere alcohol, lo que se intoxica es el cerebelo. ¿No? El cerebro es lo que se intoxica. Entonces ustedes tienen dismetría, salud, al inicio salud, bien, ¿no? Pero después es salud, ya después de 3 horas, es un salud diferente porque es un salud dismétrico. Es dismetría, no llega bien al metro. Y empiezan a hablar con una voz que llaman lenguaje escandido, no escondido, escandido. Ese lenguaje escandido o del cerebeloso es salud, es el arrastre silabeo, le llaman, ¿no? Y cuando se para hay una alteración motora, pero del equilibrio. O sea, todo es cerebelo, todo es cerebelo. Pero cuando uno se intoxica más de lo normal, llega a la corteza del cerebelo y a la corteza cerebral y produce la intoxicación. Yo hablo de alcohol, pero es lo más frecuente acá. Dicen, de las siguientes etiologías, la más frecuente es la etiología del coma, dice, ¿no? Y esto podría ser la respuesta a intoxicación. ¿Por qué? El ictus hemorrágico es cierto, produce coma o produce alteraciones de trastorno de conciencia, pero yo les digo, más frecuente que la hemorragia es el EBC isquémico. O sea, ustedes tienen en emergencia 10 EBCs, 8 son isquémicos, 2 son hemorrágicos. Esa es más o menos la frecuencia. Entonces, no, más frecuente que el hemorrágico es el isquémico. Meningitis. La meningitis produce trastorno de conciencia, es cierto, pero no es lo más frecuente, ¿no? No es lo más frecuente. De todas maneras, hay meningitis, por ejemplo, micóticas por criptococosis o virales que también producen coma y no olviden ser lo más frecuente a nivel global, ¿no? Tumores cerebrales, no.
tumores cerebrales tienen la característica de tener cefalea, también vienen preguntas de tumores, ¿ah? Cefalea y después déficit motor. Esos son los síntomas del tumor cerebral. Cefalea y déficit motor. No empieza con trastorno de conciencia. Y las crisis comiciales, que ahora deberíamos de llamarle crisis epilépticas o crisis convulsivas, porque la palabra comicial es muy antiguo. Las crisis epilépticas producen un estado posictal. Cuando alguien convulsiona, yo no le pregunto qué se golpeó, si se orinó, si se mordió la lengua, que es algo que generalmente todo el mundo pregunta. Porque ese es el cuento, ¿no? En el momento de la crisis. Lo que usted tiene que preguntar es qué sintió después de la crisis. Y el que convulsionó de verdad les va a decir que le dolía la cabeza, cefalea, que le dio sueño, somnolencia, que le dolía el cuerpo como si le hubiesen tirado palos, mialgias, y que estaba medio confuso. Entonces la triada del estado posictal es cefalea, somnolencia y mialgias. Entonces cada vez que ustedes tienen una historia y ustedes escuchan esa triada, el paciente termina con cefalea, con somnolencia y con mialgias, y por ahí está confuso, ese convulsionó sí o sí. Sí o sí. Y ese estado posictal puede durar hasta 48 horas y producir algo de trastorno de conciencia, pero no es lo más frecuente tampoco. No es lo más frecuente. Yo creo que la respuesta es intoxicaciones. Intoxicaciones es la respuesta. Está bien. La C no. Nos vamos a la 10.